Bienvenidos nuevamente a la sección de charlas de Nutriva. Hoy nos vamos a adentrar un poco más en el ámbito de la nutrición y por eso tenemos como invitada a Cata Pigliarcho, que es licenciada en nutrición y que ahora nos va a contar un poco quién es, a qué se dedica. Hola Mica, gracias por la oportunidad, con la invitación, estoy muy contenta de estar acá y poder transmitir desde lo que sé, desde lo que experimenté y desde lo que estudié, un poco el lindo camino de la nutrición. Yo me dedico a nutrición funcional, si se podría llamar. También me dedico más que nada a lo que es nutrición deportiva. Me adentro mucho en lo que es patologías digestivas, intolerancias y demás. Pero bueno, más que nada siempre el paciente termina cayendo un poco en lo mismo, que es sentirse mejor con él, con su cuerpo, con su rutina, con su bienestar. Así que es un poco hablo desde ese lado. Bueno, qué diría, o sea, súper abarcativo. Me divierte tener pacientes de todo tipo, así que creo que sí, no me aburro nunca. No, y además al tener varias herramientas como que podés ayudar al paciente a diferentes lados, cambiar. Exacto. Al final el paciente no deja de ser una persona humana y como todo humano le pasan un montón de cosas y por ahí viene por una razón, que no sé, quiero mejorar rendimiento deportivo y después te terminas dando cuenta que algunos alimentos le caen mal, entonces lo abordás por otro lado para que pues repercuta en su rendimiento deportivo. Y Cata, contanos, ¿siempre te quisiste dedicar a la nutrición o fue algo que fuiste conociendo, una pasión que fuiste conociendo a medida que fuiste creciendo? Es raro, siempre, o sea, no sé, a los 15 años ya sabía que quería estudiar nutrición, no sé por qué, no es que había ido a un nutricionista antes, ni que conocía a alguien del ámbito, simplemente me gustaba mucho lo que era la salud, por un tema propio, que me interesaba el deporte y demás. Y obviamente estuvieron dentro de las posibilidades medicina, psicología, porque siempre era algo de salud, de abarcar a un paciente, pero encontré algo en la nutrición que es, creo, un poco más la creatividad, la cocina, no sé, vincularte con el alimento, que al final es algo que nos vinculamos todos. Entonces, de alguna forma me terminé adentrando por ese lado y hoy digo, sí o sí era mi camino. Qué lindo. Escúchame, con respecto a esto de que hablabas de que el paciente en algún punto es como el centro, ¿no? del tratamiento, de la nutrición, ¿cómo solés manejar todo lo que es el tema de planes de alimentación? Bien. A ver, yo siempre digo, el plan de alimentación es una guía. Es verdad que soy nutricionista y que después de que te vas de mi consulta te llevas un plan de alimentación, porque si no es como que mi trabajo de alguna manera está medio incompleto, o no, pero bueno, yo lo siento así a veces. No por eso es algo lineal que hay que seguir al 100%. Trabajo con planes de alimentación para tener una orientación y una guía y que el paciente se dé cuenta que cada persona es un mundo, que cada paciente necesita cosas diferentes, entonces tu plan no es el mismo del de otra persona. No por eso hay que seguirlo a rajatabla, ¿no? Entonces, sí trabajo con planes de alimentación para tener una orientación, una guía, saber un poco a tema alimentos, cómo distribuirlos, cómo combinarlos. Creo que esa es la parte más importante del plan, el saber que no hay que comer un solo grupo de alimentos, sino cómo combinarlo. Y también guiarte por porciones, guiarte por qué te sirve a vos y desde la charla que tuvimos en la consulta, ver un poco cómo podés abarcarlo para que tu día a día sea un poco más fácil de llevar. Y en tu experiencia, o sea, ¿sentís que la gente va en busca de eso, de porciones, de cantidades, o van más en busca de aprender a generar hábitos saludables independientemente de la porción que vos le des? Bien, creo que el paciente siempre viene en busca de porciones. El tema es el objetivo de la nutricionista o del profesional que está atrás, si es que lo quiere como reducir a ese objetivo. Sí, por ahí vienen con porciones y yo por ahí lo termino guiando hacia una educación alimentaria. Pero bueno, obviamente que lo que vienen a buscar, la idea es brindárselo, entonces sí hay que trabajar a veces con porciones. No siempre porque sea un tema de reducirlas, sino a veces mucho más lo contrario. Yo a veces hablo mucho de por ahí tenés que comer más de lo que pensás que tenés que comer. Entonces, guiarte por porciones también te ayuda a guiarte por que por ahí si te comías una tostada y yo te digo mejor comete 2, por ahí eso repercute en que a la tarde te sientas mucho mejor de energía, de vitalidad, menos ansiedad y menos ganas de cosas dulces, por ejemplo. Claro. Entonces sí, se trabaja con porciones y le doy un camino al paciente para que pueda elegir sus porciones, pero no siempre es del lado de reducirlas, sino muchas veces aumentarlas, para que también de alguna manera intuitiva, de una forma, los lleve a que el día de mañana
no esté siguiendo el plan de alimentación, sino que intuitivamente sepa que su porción es esa y que si no come esa porción, por ahí a la tarde va a tener más hambre, por ejemplo. No sé si estás de acuerdo, pero yo siento como que se perdió mucho la intuición en cuanto a las porciones, ya sea para mucho o para poco. La gente, por un lado, tenés los casos que por ahí perdieron la intuición en cuanto a que se come por ahí en exceso, y por ahí también un poco la sociedad nos fue llevando a comer poco por una cuestión de cultura, de que tener un cierto cuerpo esbéltico o lo que fuese, y eso hizo que muchas personas hayan perdido como la noción de cuál realmente es su porción. Entonces está como, yo siento que está este debate entre constantemente la alimentación intuitiva y la alimentación más con porcentaje, digamos, con porciones y con gramaje, y que por ahí es un poco hacer un proceso entre una cosa y la otra, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la diferencia más grande yo la veo mucho en mujeres, por ejemplo. En que reducirse a que la mujer tiene que comer, no sé, una milanesa con ensalada. Es como que, y por ahí si tenés un poco más de hambre está mal, porque no me puedo comer más de una milanesa, si soy. Por el hecho de que nos enseñaron que, no sé, la porción más grande por ahí está para el hombre, por ejemplo. No por un tema de género, sino por un tema biológico. Sí. Y por ahí la mujer tiene un poco más de hambre y por no comerse un poco más en el almuerzo termina más tarde teniendo un montón de hambre o picos de ansiedad y demás. O este concepto de que no en una pareja la mujer no puede comer más que el hombre, está como mal visto, ¿no? Totalmente. Y también esto, yo hablo mucho, yo a veces soy un poco cruda con pacientes y se los digo de antemano. Por ahí, sin hablar de peso como centralizando el peso para nada, ¿no? Pero sí que te das cuenta que una persona por ahí hace unos años pesaba determinado peso y hoy pesa por ahí 30 kilos más y hoy te dice, no, porque yo antes, y por ahí sigue eligiendo las porciones que elegía con 30 kilos menos. Claro. Entonces es como, hoy tenés 30 kilos más, entonces tu cuerpo metabólicamente necesita más energía, necesita más comida, más porciones, más nutrientes más que nada, totalmente. Obviamente, que eso se reduce a más comida de calidad. Obviamente no quiere decir que porque necesitas más comida vayas al ultraprocesado o vayas a el empaquetado con grasas, pero sí que por ahí aumentar la cantidad de comida o alimento real, alimento con nutrientes, va a hacer que de alguna manera termines llevándote a una alimentación un poco más intuitiva en el sentido de esta es mi porción y con esta porción me siento satisfecho, me siento bien, me siento enérgico y no necesito terminar llegando a extremos por temas de que no me puedo controlar o todo lo contrario, pasar todo un día pasando hambre, claro, como para limitarme a esa porción. Además, tenemos esto mucho de ver la comida como comida, en el sentido que vos decías esto, una milanesa con ensalada, y la gente por ahí lo ve como una unidad de milanesa, en vez de decir, bueno, con una milanesa más no es que estoy comiendo 2 milanesas, sino estoy comiendo más proteína, más nutrientes, más energía. Y también entender que también el tipo del plan de alimentación que uno va a seguir va a depender también del objetivo que cada uno tenga, ¿no? Y del tipo de persona y el estilo de vida que uno tenga. Total. Por ahí una persona que está constantemente afuera es muy difícil hablarle por ahí me imagino más en almuerzo y cena, de unidades, de cantidades, y por ahí uno se lo explica de una forma más cualitativa que cuantitativa. Y una persona que tiene, no sé, está más en la casa o que por ahí, no sé, es más deportista y necesita algo mucho más específico, que tenés que dar el detalle, que tenés que pedir que sea mucho más puntual en esas cosas. Sí, total. Y creo que también hay algo de, obviamente estamos en una sociedad en la que, no sé, en restaurantes te sirven una porción, o que, por ejemplo, vas a un lugar y la ensalada por general está llena de verdes y tiene muy poca proteína. Es como que también socialmente el tema porciones está muy mal distribuido porque la ensalada tiene poca proteína y poco carbohidrato y el plato, no sé, de pastas abunda en carbohidratos. Entonces es como, también socialmente es súper importante. Por eso también está la educación al paciente en consulta personal o en plan de alimentación personalizado, ¿no? Desde el lado de no porque un restaurante te sirva un plato de comida con determinada porción, quiere decir que vos te comas esa porción o que el de al lado tuyo también se la coma o que tu primo también se la coma. Es como, es lo estándar y obviamente hay que estandarizar cosas en la vida, pero no por eso es lo que vos necesitas hoy. Entonces, aprender a que cada persona, según su rendimiento, según su objetivo, según su estilo de vida, según qué vaya a hacer después o qué hizo antes, sepa un poco distribuir, bueno, me como esto por ejemplo, una persona que está en la calle, ¿no? Sepa resolver desde la calle o sepa resolver también desde casa, mismo haciendo, no sé, home office en su casa y sepa más o menos qué descongelarme del freezer para poder comer algo en mi jornada laboral, por ejemplo. Y
O sea, ¿y vos creés que por ahí siempre es beneficioso para un paciente que apenas empieza cambios o que justamente tiene esta distorsión de porciones, como arrancar con un plan de alimentación manejado por porciones y después intentar ir hacia una alimentación intuitiva? Como todo... Aprender o enseñarla a comer sería, digamos, Total. ¿no? Como lo que está bueno para la persona, aprender a escucharse, porque por ahí Total. también las porciones que vos le das hoy, mañana sean diferentes a las que necesitas. Total. Yo creo que como todo en la carrera de nutrición, depende. Es mucho, depende del punto de partida de la persona, cómo se fue alimentando durante el último tiempo, qué información tiene, con qué información cuenta, qué tan conectado está con sus sentimientos, con sus emociones, con el estrés diario de su día a día. Muchas veces se trabaja desde el lado de primero darle porciones, después manejar calidad, pero yo creo que siempre si manejas la calidad y la educación, la cantidad se acomoda sola. Totalmente, porque es diferente venir de comer cosas en cantos, porque por ahí, yo creo que muchas personas, y lo veo mucho, están excedidos de comida por ahí, o sobrealimentados, pero están muy malnutridos, porque se alimentan de productos que no tienen nutrientes. Entonces, por ahí, estás comiendo en cantidades abismales, pero poco nutriente, y en cambio, en cuanto te acomoda un poco la alimentación para que tengas más aporte de nutrientes, la cantidad se acomoda sola, porque al final no te vas a comer tanto como comías antes, porque estás obteniendo nutrientes y tu cuerpo no te pide más que eso. Te pide el nutriente, te pide la proteína, te pide el carbohidrato, te pide la grasa saludable, te pide las vitaminas, no te pide la cantidad. Entonces, de esa manera, es como que todo va en camino a ajustando la calidad, se conecta con la cantidad, porque tu cuerpo sabe lo que le hace bien y lo que ya es un exceso o menos. Un poco esto de que la biología en sí es sabia, digamos, el cuerpo sabe lo que necesita, la cantidad que necesita. Total. Y es esto de que muchas veces cuando falta cierto nutriente el cuerpo lo pide en forma de energía rápida, independientemente de lo que sea, pero porque necesita cubrirla de alguna forma. Totalmente, no sé si, supongo que a la gente que está escuchando le pasará. Por ahí no comiste, no sé, durante el día te diste cuenta que a la mañana te comiste unos huevos revueltos, al mediodía te comiste una ensalada con una lechuga y un pollito que no tenía nada. Después a la tarde, no quisiste merendar porque nada, y a la noche tenés unas ganas de cosas dulces, de hidrato de carbono, y obvio, lógicamente, mirando para atrás, no comiste los suficientes nutrientes que tu cuerpo te necesitaba. O por ahí hasta ni el hidrato de carbono ni la proteína suficiente, porque pensaste que 2 huevos a la mañana estaba bien, pero por ahí no es lo suficiente de proteína que tu cuerpo necesita. Entonces es como, ¿por qué me pasa que a la última parte del día me devoro toda la heladera? Y porque mirando para atrás, no comiste la cantidad de nutrientes que tu cuerpo te estaba exigiendo y tuviste un día laboral re intenso, re estresante, tuviste acá para allá y obviamente después cuando te relajás, el sistema de alerta que se genera en el cuerpo se relaja, bajás la guardia, te como que soltás un poco las exigencias y obviamente vas a querer comer todo, porque ahí es cuando tu cuerpo tiene hambre de verdad. Claro, totalmente. Y no lo sabemos hasta el momento que... abastecer. Claro. Hasta ese momento. Sí, de forma adecuada. De forma adecuada, total. Y Cata, si hablamos a nivel de objetivos, cuando tus pacientes vienen al consultorio y buscan un objetivo particular, sí. Si tuvieses que hablar entre la alimentación intuitiva y la alimentación, digamos, más por gramaje, ¿cuál crees que tiene mejores resultados al conseguir ese objetivo? A ver. Por ahí hablando más del objetivo estético, ¿no? Porque si uno habla por ahí de lo emocional, creo que sí va más por... Obviamente. Yo creo que es un balance entre ambas. Está bueno guiarse por porciones y guiarse por la cantidad de gramaje, por ejemplo. Más que nada hablando de macronutrientes como la proteína, por ejemplo. Claro. Yo si no te digo el gramaje de yo a mis pacientes les reenseño a calcular más o menos cuántas proteínas necesitan por día, pero porque hay una delgada línea entre si no la cubrís durante el día, probablemente tu cuerpo esté en alerta, no formes masa muscular, que es lo más importante, no tengas, no sé, se te empieza a caer el pelo, tengas la piel un poco más débil, las uñas más débiles. Es como que la falta de proteína o el déficit de proteínas a la larga te lleva a que tu cuerpo esté en alerta, en que y que también la cantidad de proteínas va a ser proporcional a la saciedad que tengas durante el día. Entonces, cuanto a proteínas como macronutrientes, yo creo que es súper esencial hablar de gramaje. Después, en lo que es más grasas o más carbohidratos, yo creo que ahí sí más un poco más intuitivo. Sí que en lo que es carbohidratos, intentar siempre la buena selección. Entonces, también ahí, cuando hay una buena selección de carbohidratos o sabemos aprovecharla al máximo, según, por ejemplo, los timings deportivos, ahí yo no sé si hablo tanto de cantidades, sino como,
asegúrate que antes de entrenar tengas carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí ya el paciente es como que ya sabes un poco según lo que necesita tu cuerpo. Y creo que también un poco cuando un paciente arranca por ahí con consultas de nutrición y empieza a aprender sobre nutrición es cuando tiene que por ahí ponerle más energía a todo lo que es, bueno, saber cuánto tiene que consumir, qué cantidad, aprender todo eso lleva un montón de esfuerzo y energía y darle prioridad. Pero siento que una vez que uno lo aprende, como nosotras por ahí, cuando estudiamos nutrición, al principio era, digamos, por ahí ponerle mucha energía al tema y después se te hace algo muy normal, muy habitual. Y creo que inconscientemente uno va hacia esa intuición, ya uno más o menos sabe qué va a necesitar según lo que va a hacer o cómo se sienta. Es que también si nos guiamos toda la vida por un tema de gramos, nos reducimos a que somos una cuenta matemática y no lo somos. Somos personas con emociones, con sentimientos, con vida, con familia, con un montón de cosas, con planes improvisados socialmente. Entonces si nos reducimos toda la vida a cuántos gramos de proteína necesito por día, por más que yo sea algo que enseño en consulta, te vas a volver loco, porque tu día a día no es el mismo nunca. Claro. Entonces, sí está bueno como punto de partida a veces trabajar desde los gramos, como para asegurarnos que estamos en la misma alineación y de que de esa manera se convierta en que tu cuerpo intuitivamente te pida esas porciones después más adelante. Que además tiene que ver con un equilibrio y la frecuencia con la que uno hace las cosas, porque obviamente por ahí al gramaje que vos necesitas, o a los gramos que necesitas llegar de proteína no vas a llegar todos los días, porque un día, no sé, tenés un día diferente, no vas a llegar por la vida misma, y entender que eso por ahí no va a afectar tu proceso ni va a hacer que no llegues al objetivo que buscas. Pero bueno, entender que obviamente cuanto más frecuencia haya que vos mantenés esos gramos de proteína por día, por ahí más cerca vas a estar. Pero no tampoco obsesionarse con que uno tiene que hacer todo de una forma tan estricta. Meticuloso. Te lleva, o sea, a intentar hacer todo perfecto también te lleva al estrés, por ejemplo. Claro, y eso por ahí repercute más incluso en tu salud que otra cosa. Totalmente, por eso es todo perfectito, gramos, no sé qué, pesar la comida, todo perfecto, pero tenés un nivel de estrés y una autoexigencia tan alta que eso es lo que no te permite, por ejemplo, bajar de peso. Claro. Porque sabemos que la hormona del estrés, el cortisol, es súper hiperinsulinémico. Entonces, es constantemente estar con azúcar elevado en sangre y eso te permite, te abre la posibilidad de tener más hambre, más ansiedad, un montón de aspectos que te terminan reduciendo a no puedes bajar de peso por el estrés que te genera pesar la comida. Porque no estás disfrutando el proceso, nada, ni tu alimentación misma. Totalmente. Y Cata, si tuvieses que aconsejarle a alguien que está como arrancando un cambio de hábitos, ¿dónde le dirías que ponga o dónde le recomendarías que ponga el foco del proceso? En las bases, en alimentación real, sin tanto paquete, alimento que nos trae la tierra, ir a las bases, conectar con lo que se originó en su momento hace muchos años, que fue el alimento que viene de la tierra. Ahí está la base, primero. Eso te va a llevar a una intuición de darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, que es eso, las bases. Y después, en cuanto más allá de la alimentación, también tener un estilo de vida coherente, porque por ahí me mato con la alimentación, pero después duermo mal, no hago deporte, soy una persona súper negativa con la vida, vivo estresado, todo eso también repercute. Y por más que tengas la base más grande, una de las bases más grandes, que para mí es la alimentación, si no tienes todas las otras, es una pata que nunca se va a lograr. Es como estás viendo la punta del iceberg y tenés un montón de otras cosas por abarcar también. Total. Así que creo que un poco eso. Sí, un poco además hoy en día como que la gente, hay una sobreinformación que hace que la gente crea que las cosas son totalmente complicadas y que por ahí buscan, no sé, consumir esa barrita proteica o algo que sale un montón de plata por ahí, tienen que invertir un montón. Y por ahí las bases ni siquiera la están haciendo bien. Totalmente, o el mejor suplemento. O todo. A mí miles de veces me vienen a consulta y me dicen, necesito suplemento de, no sé, o magnesio, o vitaminas, o cualquier otra cosa, y decís, vayamos a las bases primero. Si no están las bases, después vemos el tema suplementación. Si ya tenés las bases y un montón de cosas, sí, obvio, suplementación siempre suma y siempre está buenísimo. Pero vayamos a las bases. La famosa la famosa suplementación vitamínica, por ahí no consumen frutas y verduras. Total, o no sé, el vinagre de manzana, o el limón, o que, no sé, tinturas madre, un montón de cosas que decís, vayamos a las bases primero, recontra sirve todo, complementario a, pero vayamos primero a las bases, que es conectar con tu alimento, con tu
proteína base, con los carbohidratos de calidad, con las frutas y verduras que tienen múltiples vitaminas y minerales, y después vemos si necesitamos todo lo demás. Pero sí, conectar primero con lo primordial, que es la base de la alimentación real. Lo más básico. Y sí, y saludable, y que sea sostenible. También la flexibilidad a veces también es sostenible. O sea, si soy flexible en una parte de mi vida, pero en otras partes son un poco más disciplinado, un poco más constante, un poco más, prioritario mi alimentación saludable, después la flexibilidad va a ser tan disfrutable que también se vuelve sostenible. Total. Cata, ¿estás trabajando en redes? ¿Estás trabajando de forma virtual, consultorio presencial? Estoy en consultorios presenciales, principalmente me gusta mucho la presencialidad a mí. También trabajo virtual, algunas consultas. Y en redes sociales me pueden encontrar como Contagiando Bienestar. Creo que mi nombre de Instagram refleja un poco cómo soy yo en la vida. No me redujo, o sea, no me gusta reducirme solamente a la alimentación. Si bien es a lo que me dedico, obviamente venís a mi consulta y te voy a dar un plan de alimentación o vamos a hablar de alimentos. Pero también me gusta abordar el bienestar en su totalidad y contagiarlo desde el lado de decir, a mí me sirvió, a mí me gusta, me hace bien, y creo que lo veo mucho en pacientes que en cuanto empiezan este movimiento es algo que disfrutas un montón. Entonces contagiarlo es una de las patas más grandes de mi vida, que es decir, que otra me vea haciendo lo que a mí me hace bien y que poder transmitírselo desde ese lado me parece súper importante. Así que sí, trabajo en consultas más que nada presenciales y online muchas veces, y bueno, de a poquito nuevos proyectos, pero más adelante. Bueno, qué lindo. Bueno, Cata, a mí gracias por venir, un placer tenerte acá. Gracias, Mica, gracias a vos.